También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta para todos, como también lo fue de aquellos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a iniciar hoy con lo que podemos llamar la segunda tabla de la ley, o la segunda parte de los mandamientos de Dios. Le pido por favor que recuerde el objetivo de este estudio: reconocer en cada uno de los mandamientos de Dios un valor establecido por Él para nuestra felicidad. Estos mandamientos hablados por el mismo Dios a su pueblo en el monte Sinaí, y que Moisés registra en el libro del Éxodo y luego en Deuteronomio también, no son solo relevantes, pero son absolutamente necesarios para nuestro crecimiento en la gracia y en última instancia para nuestra felicidad. Los 4 primeros mandamientos que ya estudiamos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ellos son los que podemos considerar la primera parte o la primera tabla de los mandamientos. Y los 6 restantes que empezaremos a ver hoy tienen que ver con una correcta relación con nuestros semejantes. Así se divide la ley de Dios en 2 tablas. 4 mandamientos que nos instruyen sobre cómo relacionarnos correctamente con Dios, y 6, que es la segunda tabla, que nos instruye cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Por eso es que el Señor Jesús, en sus tantas discusiones que tenía con los fariseos, en una ocasión les dijo: la ley se resume así: amar a Dios y amar al prójimo. Porque debemos tener presente que hay una conexión inseparable entre amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Juan nos dice, por ejemplo, que no podemos amar a Dios y odiar a nuestro hermano. Es imposible. De modo que para tener una correcta relación con nuestro prójimo es indispensable primero tener una correcta relación con Dios. Amén. Con esto en mente, escuche por favor la palabra de Dios respecto al 5º mandamiento. Éxodo 20, versículo 12. Si tiene su Biblia, por favor le pido que busque este pasaje y que siga con su vista la lectura que voy a hacer.
Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a ponernos en manos de Dios en oración. El quinto mandamiento, hermanos, es uno cuyo cumplimiento se dificulta hoy en día. Porque por un lado, no nos gusta la autoridad. Cualquier tipo de autoridad, incluyendo la de los padres, se cuestiona en nuestra cultura el día de hoy. Y por otra parte, tampoco existe mucho respeto que digamos por las personas de edad avanzada. Somos una sociedad que ama la autonomía y que rinde culto a la juventud eterna. Hoy se hacen 1000 cosas para que permanezcamos siempre jóvenes. Estamos dispuestos a lo que sea con tal de no rendir cuentas y por no envejecer. De manera que esto vulnera nuestra capacidad para obedecer el quinto mandamiento. Y sin embargo, nuestra postura es que sí honramos a nuestros padres. Yo estoy seguro que a cualquiera que nos pregunten, o a cualquiera que nosotros preguntamos, ¿honras a tu padre y a tu madre? La respuesta va a ser sí. Y quizá algunos hasta se sientan ofendidos con el solo hecho de que les preguntemos, porque damos por hecho que cada uno de nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre. De manera que si usted se fija, hay un contraste muy marcado entre nuestra percepción y la realidad que vemos a nuestro alrededor. Este imprecedente ataque a la familia y a la autoridad que estamos viviendo hoy. Y por eso es necesario que reafirmemos en nuestros corazones la enseñanza bíblica en cuanto a la necesidad de obedecer este mandamiento si queremos vivir felices. Para ello, primero vamos a ver lo que implica honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Luego vamos a considerar la promesa adjunta al quinto mandamiento. Y por último, veremos un tema o un apartado quizá un tanto espinoso que tiene que ver en cómo aplica este mandamiento cuando no tenemos buenos padres. Primero, lo que implica el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, así inicia. Y esta frase nos ordena a respetar, a reverenciar, a obedecer y cuando sea necesario, a cuidar de nuestros padres. Y quizá más de uno esté pensando, ah caray, ¿de dónde sacó tanto el pastor si en la Biblia nomás dice honra a tu padre y a tu madre? Es cierto, explícitamente solo dice el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, pero como lo vamos a ver más adelante en las epístolas de Pablo a los Efesios, a los Romanos y a Timoteo, y como lo vamos a ver directamente de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en base a esas enseñanzas podemos concluir que de hecho el quinto mandamiento nos ordena respetar, reverenciar, obedecer y cuando sea necesario cuidar de nuestros padres. Este mandamiento nos llama como cristianos a honrar a nuestros padres como un reflejo de nuestra honra a Dios. Honramos a nuestros padres porque de esa manera honramos a Dios. Y para Dios es muy importante este mandamiento y nos lo muestra de distintas maneras. Primero que nada, fíjese que Él lo pone por encima de todas nuestras responsabilidades horizontales, es decir, las responsabilidades que tienen que ver con nuestros semejantes. Nuestras responsabilidades verticales están relacionadas con Dios y esas tienen prioridad en los mandamientos.
Por eso los primeros 4 mandamientos tienen que ver con esa responsabilidad vertical nuestra. Pero cuando Dios empieza a exponer cuáles son nuestras responsabilidades hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante, lo primero que nos ordena es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En segundo lugar, es interesante que si continuamos leyendo en los siguientes capítulos del libro del Éxodo, y nos seguimos del 20 al capítulo 24, en donde están las leyes civiles que Dios le dio al pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que la desobediencia a los padres tiene la misma pena que una blasfemia y que la idolatría. Esa penalidad, ¿sabe cuál era? La muerte. Honrar a los padres era tan importante